Buenas, yo soy Lara. Hola, yo soy Mili y junto a Lari somos docentes de anatomía en la UBA hace 3 años y nos vamos a dedicar a dar las clases de anatomía dentro del curso de lo que es el instituto. Así que una vez la van a ver a Lari, otra vez me van a ver a mí porque nos vamos a ir turnando en el desarrollo de los trabajos prácticos. Por si no sabían, anatomía es una materia anual, compleja, un poco pesada, que bueno, la idea es que nosotros lo hagamos un poquito más tranquilo y sea un poquito más fácil, que consta de 3 módulos. El primer módulo es el módulo de locomotor, en donde básicamente estudiamos el sistema esquelético, el sistema articular y el sistema muscular, y bueno, todas las estructuras que lo irrigan y lo inervan. Después tenemos esplagnología, donde estudiamos las vísceras. Y por último tenemos neuroanatomía, donde estudiamos el sistema nervioso central. Cada módulo se evalúa de manera separada y cada módulo tiene un enfoque distinto. Vamos a arrancar con el módulo de locomotor. Exacto, y cada módulo se divide en trabajos prácticos. Un trabajo práctico, abreviado TP, es una clase con un contenido. El contenido de la primera clase es generalidades de toda la materia, bien, no solamente de locomotor. Entonces es quizás, para Lari y para mí lo es, el trabajo práctico más importante de toda la materia, porque les va a brindar a ustedes herramientas para poder comprender el porqué y razonar ciertas cuestiones de la anatomía que si no son muy de memoria. Así que esperamos les pueda ayudar y arranquemos con la primera clase de la cursada. Buenas, ¿cómo va? Mi nombre es Lara. Hoy vamos a ver generalidades, específicamente el tema de ejes planos y términos de situación. Esto va mucho de la mano con otro tema que van a ver con Mili, que se llama posición anatómica estándar. Entonces es muy importante esto porque es la base para anatomía, no solo para el locomotor, sino también para el resto de los módulos, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con el primer concepto, que es el concepto de eje. Es una palabra nueva que tal vez la escucharon en algún otro lado, pero es importante recordar qué significa, ¿sí? Un eje, si nos lo ponemos a pensar, es como una línea que se forma por sucesión de puntos, ¿sí? Se tienen que imaginar como una línea formada por una sucesión continua, indefinida de puntos, ¿sí? Obviamente los puntitos no lo vemos, pero son como muchos puntos que me terminan dando una línea. Y es muy importante que esto se genera en una única dimensión. Es importante porque me lo va a diferenciar con los planos, ¿sí? Que son 2 dimensiones. ¿Qué ejes tenemos en anatomía? Bueno, tenemos 3 ejes importantes que vamos a usar durante la materia. El primer eje es el eje longitudinal. El eje longitudinal nos lo tenemos que imaginar como que va a estar pasando así, como lo dibujé en el primer dibujo, ¿sí? Que también se le dice que es cráneo caudal, porque va desde el cráneo hacia inferior o superinferior, ¿sí? Y va a justamente pasar por la línea media y va a terminar abajo entre los dos pies, ¿sí? Pero va a ir de arriba hacia abajo, de superior a inferior. Ese es el eje longitudinal. Si lo quisiéramos dibujar en el dibujo del medio, sería más o menos así, y si lo quisiésemos dibujar en el otro dibujo, sería más o menos así, ¿sí? Longitudinal, de superior a inferior. Ese es el primer eje. El otro eje que tenemos es el eje transversal o lateral-lateral, a veces se llama, ¿sí? Que justamente va de un lado al otro, de la izquierda a la derecha, de un lado al otro. Lo mismo lo podríamos dibujar acá. Se complica un poco más dibujarlo en el dibujo que está en el medio porque lo vamos a ver como un puntito acá, ¿sí? Como un punto que está yendo de un lado al otro, pero no lo vamos a ver como el eje, por así decirlo. Y el tercer eje que tenemos es el eje sagital. El eje sagital, una forma en la que yo siempre me acuerdo y nunca me confundo, es que sagital significa flecha. Entonces se tienen que imaginar como una flecha que está yendo de anterior a posterior, de adelante hacia atrás, ¿sí? Bueno, puede ser también de posterior a anterior, ¿sí? Pero está atravesando el cuerpo así, de esa manera, como una flecha. Y se ve muy bien en este dibujo del medio, pero si quisiésemos marcarlo en el primer y en el último dibujo, sería como un puntito que lo veríamos así y otro puntito que lo veríamos acá, ¿sí? Esos son los 3 ejes principales que vamos a usar para anatomía. ¿Y por qué son importantes los ejes? Porque los ejes, cuando se suman 2 ejes, me forman un plano. Entonces, un plano lo vamos a definir como una superficie bidimensional que se genera por la sumatoria de 2 ejes. Por eso es importante lo de que el eje está justamente en una única dimensión y el plano es bidimensional, ¿sí? ¿Qué planos conocemos? Tenemos 3 planos importantes que vamos a usar durante toda la cursada. El primer plano es el plano coronal, ¿sí? Que está acá como dibujado como en verde. ¿Ven que acá está como todo en verde? Nos tenemos que imaginar que el plano coronal me va a estar cortando como en esta dirección, ¿sí? Me va a estar dividiendo mi cuerpo en una parte anterior hacia adelante y una parte posterior hacia detrás, ¿sí? Ahora, es importante que es la sumatoria del eje longitudinal
que era súper inferior, y el eje lateral o transversal, ¿sí? Si nos damos cuenta, esos dos ejes confluyen y me forman este plano. Y es importante que todos los planos están formados por dos ejes, pero hay el tercer eje que teníamos, como que me queda fuera de esta ecuación, porque hay un eje que no forma parte de ese plano. En este caso, en el plano coronal, el eje que no forma parte es el eje sagital. ¿Se acuerdan que iba de anterior a posterior? Bueno, si yo tengo un plano que me está cortando así, mírenme a la cámara un cachito, me está cortando así, el eje sagital que está yendo de anterior a posterior no forma parte de ese plano, ¿sí? Ahora, estos tres dibujos que tenemos abajo son tres cortes en tres planos distintos. El que me representa el plano coronal es este de acá, y el del medio. ¿Por qué? Porque si bien un corte en un plano coronal me divide anterior de posterior, no, yo no lo puedo determinar eso como un término de situación. Es decir, yo no puedo decir que tengo anterior y posterior. ¿Por qué? Porque estoy cortando ahí y me divide en una parte anterior y en otra parte posterior. Pero lo que sí puedo ver en un corte coronal, puedo distinguir superior, porque veo el cuello, inferior, porque ya veo el abdomen, derecha, después vamos a ver bien en esplagno, que es porque tenemos el hígado, por ejemplo, e izquierda, porque, por ejemplo, tenemos el estómago, ¿sí? No importa mucho ahora que sepan esto de esplagnología, lo importante es que en un corte coronal yo distingo superior, inferior, derecha o izquierda o lateral y medial, pero no distingo ni anterior ni posterior, ¿sí? Ese es el primer plano. Otro plano que tenemos es el plano que está marcado acá como en rojo, que es el plano transversal, horizontal o axial. Después vamos a ver que esos en realidad no son sinónimos, ahora lo voy a explicar por qué, pero ahora imagínenselo como que esto es lo mismo, ¿sí? Entonces, el plano transversal básicamente es este que está acá dibujado y me va a estar separando el cuerpo en una parte superior y en una parte inferior. Ven que hay una parte que se queda para arriba y otra parte que queda para abajo. ¿Sí? Nos tenemos que imaginar como que es algo que me está cortando así. Ahora, ¿qué ejes me forman el plano transversal? Bueno, me lo van a estar formando el eje lateral o transversal, que va de un lado al otro, y el eje sagital, que va de anterior a posterior. En este caso sí forma parte, ¿sí? ¿Cuál es el eje que no forma parte del plano transversal? El eje longitudinal. Fíjense que me queda perpendicular. Todos los ejes que no me forman parte de los planos terminan quedando perpendiculares, ¿sí? Entonces, el eje longitudinal no forma parte del plano transversal. Ahora, en estos tres dibujos, el que me estaría representando el plano transversal es este de acá, ¿sí? Este es un corte a la altura del tórax, en donde yo voy a poder distinguir anterior, porque por ejemplo veo el esternón, posterior, porque veo la columna, derecha, izquierda, porque acá está la punta del corazón hacia la izquierda. Entonces yo distingo todos estos términos de situación, pero yo no distingo superior de inferior, ¿sí? En un plano, en un corte a nivel de un plano transversal, yo no voy a estar distinguiendo superior de inferior. Sí el resto de los términos de situación, pero ese no. Y el tercero de los planos que son súper importantes, que vamos a seguir usando durante la cursada, es este que está acá como en violeta, que parece que me está cortando el cuerpo en una mitad izquierda y en una mitad derecha, ¿sí? Ese es el plano sagital. Ojo, plano sagital no es lo mismo que el eje sagital, ¿sí? Tienen el mismo nombre, pero son cosas distintas. Acuérdense de la diferencia entre un eje y un plano. Ahora, el plano sagital va a estar formado por el eje sagital, que era el que medía, el que iba de anterior a posterior, y también va a estar formado por el eje longitudinal, ¿sí? Pero acuérdense que me va a estar dividiendo una parte izquierda y una parte derecha de mi cuerpo. ¿Cuál es el eje que no forma parte del plano sagital? El eje transversal, el que va de un lado al otro, ¿sí? Acuérdense que siempre ese eje que no formaba parte era perpendicular a el plano, ¿bien? Ahora, ¿cuál de estos tres dibujos es el que forma parte, el que sería un corte de un corte tipo sagital? Bueno, obviamente es el que nos queda, pero si no lo explicamos un poquito mejor, tiene que ver con que en un corte sagital yo voy a distinguir superior, por ejemplo, porque veo el cráneo, inferior, porque veo las vértebras lumbares, anterior, porque veo el esternón, y posterior, porque veo la columna. Entonces yo distingo todos estos términos de situación, pero yo en un corte sagital no voy a distinguir izquierda o derecha o medial o lateral, ¿sí? Porque está bien, el plano sagital me divide en izquierda o derecha, pero otra vez en un corte yo eso no lo voy a ver, ¿sí? Entonces, en parte, con los términos de situación, ustedes justifican el tipo de corte que están haciendo, ¿sí? Bueno, y también obviamente hay otro plano que es el plano oblicuo, que podemos hacer cortes oblicuos. No es lo más frecuente, no es lo que más se utiliza, pero sepan que un corte oblicuo, todos estos planos son perpendiculares entre sí. Si se dan cuenta, forman
90 grados entre todos los planos. Un oblicuo es básicamente como así, como que si yo estuviese haciendo como este corte, ¿sí? No es lo más frecuente, pero bueno, existe. Bien, ahora, les había dicho que axial, horizontal, transversal, a veces se usaban como sinónimos, pero en realidad no está tan bien. Esto es más un datito, pero está bueno para tenerlo en cuenta, ¿sí? Un concepto importante es que nosotros decimos que un corte lo estamos haciendo horizontal o es un plano horizontal cuando eso es perpendicular al eje longitudinal del cuerpo, que habíamos dicho que era súper inferior, ¿sí? Ahora, decimos que algo es axial o que es transversal, esos son sinónimos, cuando ese corte es perpendicular al eje longitudinal de la estructura. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Uno es el eje longitudinal del cuerpo y el otro eje longitudinal de la estructura. ¿Sí? En la gran mayoría de nuestro cuerpo coincide. Por ejemplo, si hacemos un corte a nivel del tórax, si hacemos un corte a nivel del abdomen, es lo mismo que digamos es horizontal, es axial, es transversal. ¿Sí? Porque el eje longitudinal del cuerpo coincide con el eje longitudinal de la estructura porque es el tórax o el abdomen. Ahora, hay ciertos casos en donde no. Un ejemplo es en el pie, por eso les puse esta foto. ¿Qué pasa con el pie? El eje longitudinal de la estructura, o sea, del pie, es así, mientras que el eje longitudinal del cuerpo es así, ¿sí? Entonces, no son lo mismo. Por lo tanto, un corte horizontal que sería perpendicular al eje longitudinal del cuerpo sería un corte así. ¿Se entiende? Porque yo estoy yendo perpendicular al eje longitudinal del cuerpo, que era este. Ahora, un corte que sea axial o transversal, en el caso del pie, va a ser así. En realidad se va a asemejar a lo que sería un corte coronal en el resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque el eje longitudinal de la estructura del pie tiene otra disposición. Entonces va a ser distinto. ¿Sí? Es un dato para que tengan en cuenta que no son sinónimos en realidad, se terminan usando como sinónimos en la gran mayor parte de nuestro cuerpo. ¿Sí? Bien, ahora viene un meme. Bueno, acuérdense que plano y eje no son lo mismo y que aunque los dos se llamen sagital, no es lo mismo. Bueno, y lo último que nos queda en relación a esto tiene que ver con los términos de situación, que ya lo estuve mencionando un poco por arriba, pero hay como que ahondar un poquito más, ¿sí? Los términos de situación nosotros los usamos para explicar conceptos o para hablar de anatomía sin tener que estar señalando todo el tiempo y decir, bueno, esto es esto, y lo señalo con el dedo o lo marco con el puntero. Hay mucha anatomía que se puede hablar, se puede describir de manera oral sin tener que hacer eso, ¿sí? Y para eso usamos los términos de situación. ¿Qué términos de situación son importantes? Bueno, básicamente algunos que ya estuvimos mencionando. Todo lo que sea superior hace referencia a que justamente está arriba, hacia superior, inferior, abajo. Otros sinónimos más antiguos, pero que tal vez los pueden llegar a escuchar, es craneal y caudal. Craneal hace referencia a que está en el cráneo, arriba, superior. Caudal hace referencia a que está hacia los pies, inferior. Otra de las cosas que podemos llegar a escuchar tiene que ver con anterior y posterior, que yo ya lo estuve mencionando un poco. Anterior va a estar hacia adelante, posterior hacia atrás. Otra de las formas que lo pueden llegar a estar escuchando puede ser como ventral y dorsal. Ventral hace referencia al vientre, anterior, como la panza, ¿sí? Es lo mismo, anterior y ventral. Posterior lo pueden llegar a escuchar como dorsal, dorsal, dorso, espalda, ¿sí? Hacia posterior. Otra de las cosas que podemos llegar a escuchar es proximal y distal. Cuando decimos que algo es proximal, es que se está acercando, que está cerca de lo que es el tronco o del inicio de la estructura de la que estamos hablando, ¿sí? Pueden hacer referencia a los miembros, a algún músculo, ¿sí? Proximal es cerca del tronco o al inicio de la estructura. Distal es que está distante a eso, justamente, que está alejado del tronco o del inicio de esa estructura. El típico ejemplo que podemos, siempre estos términos de situación son comparativos entre una cosa y la otra. Se dice, bueno, la mano es más distal que el hombro, por ejemplo, en relación al miembro superior, ¿sí? Y el hombro es más proximal que la mano. Siempre se usa como para comparar cosas. Otra de las cosas que podemos usar como término de situación tiene que ver con medial y lateral. Un elemento que sea más medial significa que va a estar más cerca del eje longitudinal del cuerpo, que pasa bien por la línea media, ¿sí? Una estructura que está más hacia lateral, es como el contrario, es algo que está alejado de la línea media, alejado del eje longitudinal del cuerpo. Entonces, un ejemplo que podemos decir, por ejemplo, es que el esternón está más hacia medial que el hombro, que está más hacia lateral, ¿sí? Y por último, uno de otros términos de situación que seguimos usando es derecho e izquierdo. Esto siempre trae mucha confusión. ¿Por qué? Porque uno piensa que derecho va a ser lo que nosotros vemos a la derecha y que izquierdo va a ser lo que nosotros vemos a la izquierda. Y no es así. Cuando hacemos referencia a derecho o izquierdo,
tenemos que tener en cuenta del cuerpo en estudio que estamos viendo, sea un preparado, sea un estudio por imágenes, ¿sí? Pero no tenemos que pensar en lo que nosotros estamos viendo desde el punto de vista nuestro, sino del cuerpo en estudio. Entonces, si bien yo o sea, este miembro superior está del lado derecho de la imagen, es el lado izquierdo de la persona, el preparado, de lo que sea que estemos viendo, ¿sí? Y este por el otro lado va a ser el lado derecho. Esto cuesta al principio porque uno está muy acostumbrado a que en la vida decimos derecha-izquierda en base a dónde lo vemos, pero ustedes se tienen que imaginar como ponerse en los zapatos de lo que sea que estamos viendo y decir, bueno, esto está del lado izquierdo, esto está del lado derecho. El locomotor no lo terminamos usando mucho porque somos simétricos en general, pero en esplagnología es muy importante esto, porque hay ciertos órganos que se ubican predominantemente a la derecha, hay otros órganos que se ubican predominantemente a la izquierda, las relaciones son distintas, entonces muy importante que presten atención a eso, ¿sí? Así que bueno, eso es todo, creo, con respecto a términos de situación, a ejes, a planos. Si no entendieron alguna cosita, vuelvan a ver el video, si no nos vuelven a preguntar, pero es muy importante que manejen esto, va a costar, va a llevar tiempo, pero es importante que lo manejen, porque es algo que vamos a usar durante toda la cursada, ¿sí? Bueno, nos vemos. Buenas, yo soy Mili y seguimos con los temas del primer trabajo práctico que es generalidades. En este caso nos vamos a adentrar en el tema articulaciones, ¿bien? Vamos a dividir el tema articulaciones en dos pequeños videitos, en dos partes para que se puedan tomar un descanso en el medio. En este vamos a hablar temas más generales sobre clasificación de articulaciones, después vamos a definir algunos conceptos de las articulaciones sinoviales y por último vamos a tratar un poquito lo que son los movimientos articulares. En la segunda parte vamos a adentrarnos más en lo que son los géneros articulares. Entonces comencemos. Acá ustedes vieron que dice clasificaciones, tenemos tres cuadritos, ¿no? ¿Por qué tres cuadritos? Bueno, porque hay tres formas de clasificar a las articulaciones. Y las tres son clasificaciones completamente distintas, que no tienen nada que ver una con la otra. ¿Bien? Porque todas se basan en cosas diferentes, en características diferentes de una articulación. El primer cuadrito, que trata del grado de movilidad, se basa en si una articulación se puede mover o no. Ese es el criterio que utiliza para clasificar. Entonces, según si una articulación se puede mover, es móvil. Y sobre todo si se puede mover o sea, tiene mucha amplitud de movimiento. Ahora, semimóvil es una articulación que se puede mover, pero su amplitud de movimiento es muy reducido. Inmóvil es una articulación que no se puede mover. ¿Ok? Esa es una articulación. Según su grado de libertad, que es otra articulación, es una clasificación que se basa en cuántos ejes del cuerpo, que son los ejes que vieron con Lari en el video de ejes y planos, en cuántos ejes del cuerpo una articulación se puede mover. Ese es el criterio que utiliza para clasificar articulaciones. Entonces, según el grado de libertad, una articulación puede ser uniaxial, puede ser biaxial, triaxial o multiaxial. Es uniaxial si se puede mover sobre un eje, por ejemplo, el eje coronal. ¿Bien? Biaxial si se puede mover sobre dos ejes, por ejemplo, el eje coronal y el sagital. Triaxial si se puede mover sobre tres ejes, por ejemplo, los tres ejes perpendiculares del cuerpo, coronal, sagital y lateral, lateral. Y multiaxial si se puede mover sobre los tres ejes que mencionamos anteriormente, más todos los ejes oblicuos que hay en el cuerpo, que nosotros todos no los mencionamos porque son un montón. Entonces, van viendo que según, con cada nombre vamos sumando un eje, ¿bien? Axiales de eje. Uni es el prefijo de cuántos. Uni es 1, bi es 2, tri es 3, multi son muchos. En general, las articulaciones que son triaxiales van a ser multiaxiales. Ustedes van a ver que la mayoría de las articulaciones nosotros las definimos como multiaxiales. ¿Por qué? Porque toda articulación que se puede mover sobre los tres ejes perpendiculares del cuerpo se va a poder mover sobre todos los ejes oblicuos, porque le permite moverse sobre los tres ejes perpendiculares, le permite tener mucha amplitud. ¿Bien? Después esto es un término que van a entender un poquito más adelante cuando empiecen a ver articulaciones. ¿Bien? Pero creo que se queden con ese concepto.
después lo van a entender mejor. La última clasificación, que es la más importante y la que sí o sí se tienen que llevar de acá, es la que van a utilizar durante el resto de la cursada y en cada articulación que ustedes definen. ¿Bien? Es la articulación de tejido interpuesto. ¿En qué se basa esta clasificación? ¿Cuál es su criterio? Bueno, ustedes saben que una articulación es la unión de dos o más huesos. Y esta clasificación se basa en qué es lo que hay en el medio de esa unión. Si entre estos dos huesos hay tejido continuo, ¿sí? O hay una cavidad, es decir, hay una solución de continuidad. Si el tejido que hay es continuo, o sea, ustedes tienen tejido y no se ve una diferencia en la unión, ¿sí? No hay una solución de continuidad, esa articulación es continua. Y dentro de las articulaciones continuas tenemos tres tipos: fibrosas, cartilaginosas y óseas. Las fibrosas son articulaciones que van a tener tejido fibroso. Las cartilaginosas son articulaciones que van a tener cartílago y las fibrosas son articulaciones que van a tener hueso. ¿Bien? Ahora, dentro de las discontinuas son articulaciones que tienen entre sus dos superficies articulares una cavidad articular, un espacio. ¿Bien? El único tipo que existe de articulaciones discontinuas son las sinoviales. Es el único tipo. Lo importante de esta clasificación, o sea, acá vamos a armar como un pantallazo. Hay mucho más para hablar de este criterio de clasificación, pero lo que se tiene que llevar acá es que hay de tipo continuas y discontinuas. Dentro de las continuas tenemos tres tipos. Estos son tipos: fibrosa, cartilaginosa y ósea. Y dentro de las continuas hay un solo tipo, que es las sinoviales. ¿Sí? Estos son tipos, repiten conmigo, tipos. ¿Bien? Después vamos a ver los géneros que están dentro de cada uno de estos tipos. Bien, ahora vamos a hablar un poquito más sobre las sinoviales, que son estas que están acá. ¿Por qué? Porque las sinoviales, van a ver que hay muchos géneros después, pero por ser sinoviales, todos los géneros tienen características en común. ¿Cuáles son estas características? Básicamente son cuatro. Otras. La primera es que poseen una cavidad articular, por eso son discontinuas. ¿Bien? Una cavidad articular que está llena de líquido sinovial. ¿Bien? Después, van a ver que otra característica que presentan es que sus carillas articulares están tapizadas por cartílago hialino. Bien, acá ven una película de cartílago hialino sobre una de las superficies. Y acá ven otro capítulo sobre esta superficie. Entonces, cavidad articular y cartílago hialino. ¿Sí? Acá están marcaditas. Y la última es que tienen medios de unión. Medios, o sea, estructuras que mantienen unidas estos dos huesos. Uno de ellos es su cápsula fibrosa. Esta sería la cápsula articular. Bien. Está tapizada en su interior. Fíjense acá se ve como una línea más rosita, que sería la membrana sinovial. Entonces, cápsula articular que está tapizada por la membrana sinovial y también contiene ligamentos de refuerzo. Puede o no contener en realidad ligamentos de refuerzo. Y dentro de los ligamentos que refuerzan a la cápsula, puede haber ligamentos extracapsulares, es decir, por fuera de la cápsula, que son los más comunes, y después ligamentos intracapsulares, es decir, dentro de la cápsula articular. Esas son todas las características que tienen todas las sinoviales en común. Y esto les sirve a ustedes para armarse un esquema de cómo explicar cada articulación sinovial. ¿Sí? Por eso es muy importante que esto lo tengan presente. Por eso esto les va a servir para el resto de la cursada de anatomía. ¿Bien? Después vamos a mencionar algunas cositas, porque también hay ciertas articulaciones que tienen alguna cosa más agregada. Vamos a mencionar tres. Uno de ellos es el labrum glenoide, que es esta de acá. Fíjense que la diferencia que tiene esta imagen de acá con esta es que se le sumaron como estos dos cuernitos. ¿Bien? Entonces, el labrum es un anillo de fibrocartílago que está adherida a una de las circunferencias de las carillas articulares para expandir
esa carilla articular, esa es su función. Bien, expandir la carilla articular para que los huesos se unan de una manera más fija, más, no fija, pero más, de una manera mejor. Bien. Después, otra estructura a mencionar son los meniscos. Los meniscos son estructuras fibrocartilaginosas que tienen forma de anillo incompleto y que se van a unir por su base, acá fíjense, a la cápsula articular y por sus extremos a una de las extremidades de las carillas articulares. Entonces, están de cierta forma sueltos en la cavidad articular, pero no del todo. Entonces, se mueven con los movimientos de la articulación, permitiendo que los movimientos sean más, más congruentes. ¿Sí? Que al moverse la articulación pueda coincidir mejor las carillas articulares. ¿Bien? Esa es la función de los meniscos. Es muy parecida a la del labrum, ¿sí? Todos estos van a mejorar la cooptación de las dos carillas de alguna forma. Y el último es el disco articular, que es un disco de fibrocartílago. Es como una moneda de fibrocartílago que está en el medio de las dos superficies articulares. ¿Sí? Y que su función también es mejorar la coaptación de las dos carillas. Fíjense que en este caso esta carilla es cóncava, perdón, convexa, y esta también es convexa, son como dos chichones. Si vos no tenés un disco que sea cóncavo, para que puedan unirse mejor, se deslizarían una contra la otra. ¿Me explico? Espero que sí. Si no, retroceden. Y si no, preguntan en el grupo. Bien. Después de esto, vamos a describir algunas definiciones que son importantes. ¿Sí? No es lo mismo articulación compuesta que articulación compleja que complejo articular. ¿Por qué? Vamos a desarrollar un poquito cada una. Una articulación compuesta es una articulación que está conformada por tres o más huesos. O sea, una articulación normal es una articulación simple, que son dos huesos que se están uniendo. Ahora, cuando tenemos tres huesos o más, esa articulación simple pasa a ser articulación compuesta. Articulación compuesta. ¿Sí? Esa es una definición. Después, otra definición es articulación compleja. Una articulación compleja es una articulación que tiene como medio de unión una estructura que divide la cavidad articular, a la cavidad articular en dos. En este caso, el disco articular y el menisco son articulaciones compuestas, o sea, en realidad estas estructuras convierten a una articulación en compleja. ¿Bien? Una articulación que tiene disco articular y que tiene menisco es una articulación compleja. ¿Bien? Compuesta, que está conformada por tres o más huesos. Compleja, que tiene disco o menisco. ¿Bien? Y complejo articular, que es esto de acá, complejo articular, son varias articulaciones, ¿sí? Cada una con su cavidad, con su cápsula fibrosa, ¿sí? Todas por separado, pero que juntas, o sea, que funcionan juntas. Que ponerle tres articulaciones, se tienen que mover de manera conjunta para poder mover una estructura del cuerpo. Por ejemplo, el hombro, ¿sí? No es solamente la glenohumeral, son muchas pequeñas articulaciones que permiten que vos puedas mover el hombro. Bien, entonces un complejo articular son varias articulaciones que funcionan conjuntamente, que se mueven conjuntamente. Bien, entonces tengan presente esos tres términos. Acá vemos un poquito ejemplos de. Este es el labrum glenoideo. Fíjense, acá se ve una superficie articular. Y en el borde, esto como más oscurito, ¿sí? Que es el labrum glenoideo. Después, estos son los meniscos. Fíjense que son como con forma de C. ¿Bien? Los meniscos. Y después acá se ve un disco articular, que fíjense que es literalmente una moneda metida entre dos superficies articulares, en este caso acá la clavícula y acá el esternón. ¿Sí? Este es el fibrocartílago. Bien, viendo ya estos ejemplos, vamos a hablar un poquito sobre movimientos
para finalizar con este tema. ¿Sí? Van a ver ustedes que cuando hablemos de movimientos de las articulaciones, hay movimientos simples y movimientos complejos o compuestos. Un movimiento simple, los movimientos simples que ustedes tienen que saber son la flexo-extensión, flexión-extensión, la abducción-aducción y la rotación medial, rotación lateral. Las mencionamos así porque cada movimiento tiene dos opuestos. Es decir, la flexión y la extensión son movimientos que se realizan sobre el mismo eje y el mismo plano, pero son movimientos opuestos. Cuando ustedes describan un movimiento, lo van a hacer en base a sobre qué eje se mueve y en qué plano se traslada el movimiento. ¿Bien? Por ejemplo, la flexo-extensión, el codo es una estructura que hace flexo-extensión y lo hace sobre el eje lateral del cuerpo, ¿sí? Este mismo que está acá, el violeta. El eje lateral del cuerpo es el que cruza la articulación y el movimiento se va a realizar sobre el plano sagital del cuerpo. Fíjense, es como si te pegaras una piña. ¿Bien? Entonces, flexión, por definición, va a ser el movimiento que disminuzca el ángulo de la articulación. Fíjense que yo tengo así el brazo extendido y cuando flexiono, ¿qué es esto? El ángulo disminuye, se va haciendo más chiquito. Ahora, extensión es lo contrario, es ampliar el ángulo de la articulación. Entonces, esto es flexión, esto es extensión. Ahora, la abducción y la aducción van a ser movimientos que se realicen sobre el eje sagital del cuerpo y siguiendo el plano coronal. ¿Bien? Entonces, por definición, la abducción va a ser el movimiento que aleje un miembro del cuerpo. Por ejemplo, yo tengo mi miembro superior y esto es la abducción. Alejo mi brazo del eje medio del cuerpo. ¿Sí? Lo tengo así y lo alejo. Ahora, la aducción va a ser lo contrario. Yo tengo mi brazo alejado y ahí lo acerco. Y esto es la aducción. ¿Bien? Abducción con B, perdón. Aducción. ¿Sí? Y la rotación es un movimiento que se realiza en base al eje longitudinal y se traslada sobre el plano lateral. En base a eso, yo tengo, por ejemplo, acá mi brazo, ¿sí? Esto es el movimiento de rotación. Es como si una flecha me atravesara así. Yo sobre este eje muevo mi brazo así, sobre el plano lateral. La rotación va a ser medial cuando yo acerque mi estructura al cuerpo. Y va a ser lateral cuando yo la aleje. Cuando me vaya hacia lateral y me vaya hacia medial. ¿Bien? Después hay otros movimientos que son movimientos más complejos. Por ejemplo, la circunducción, que no está acá. La circunducción es la flexo-extensión y la abducción y la aducción conjuntas. Es hacer esto. Esto es la circunducción. Flexión, extensión, aducción, abducción juntas. Después también acá tenemos a la supinación y la pronación, que es un tipo de rotación, pero que está relacionada con el antebrazo. Entonces, supinación va a ser cuando yo tenga la palma de la mano mirando hacia el superior. Pronación es cuando está mirando hacia el inferior. Supinación, pronación. Y recuerden que es un movimiento exclusivo del antebrazo. Bien, esto es todo el contenido que vamos a tratar en este tema. ¿Sí? Cualquier duda, nos escriban por el grupo. Sigamos con el siguiente video de articulaciones. Hola, yo soy Mili y arrancamos con la parte práctica del primer trabajo práctico de anatomía. Esta sección está destinada a trabajar esos conocimientos necesarios para el trabajo práctico de anato, para el examen práctico. Vamos a dar una serie de demostraciones cadavéricas con fotos de preparados cadavéricos y desarrollar un poco reparos anatómicos de ciertas estructuras, ¿sí? Para ubicar un nervio, un músculo de la región
y cómo justificar que esa estructura es esa, utilizando relaciones, utilizando inserciones. También vamos a desarrollar la parte de diagnóstico por imágenes, donde vamos a ver radiografías, tomografías, resonancias de cada región y también vamos a terminar con la anatomía aplicada, la anatomía clínica. ¿Cómo aplicamos nosotros el conocimiento anatómico en algunos casos clínicos? Bien, entonces vamos a arrancar con la parte de mostración cadavérica. Vamos a ver generalidades de mostración cadavérica. Algo que ustedes tienen que decir en todo preparado que vayan a presentar, en todo frasco de museo, por ejemplo, que vayan a presentar. Entonces, con Lari armamos una serie de puntos que nos parecen necesarios, que tienen que mencionar y que siempre se les olvidan cuando tienen que presentar un preparado, por ejemplo. Entonces, en el caso de un preparado, preparado cadavérico, preparado húmedo o museo, lo primero que tienen que hacer es ubicarse en qué están viendo. ¿Es un frasco o es un preparado cadavérico? Porque no es lo mismo. ¿Y qué región están viendo? La región del hombro, la región del codo, por ejemplo. Una vez que ustedes ya se ubicaron en eso, pasan a poner términos de situación. Y para eso vamos a mostrar un cuadrito a continuación. Y por último, una vez que ustedes ya se ubicaron, ya dijeron qué es, ya dijeron términos de situación, pasan a mencionar estructuras que ven. Y lo importante es estructuras que ven. Marcan lo que se ve. Acá no estamos evaluando teoría, evaluamos práctico. Evaluamos que ustedes ubiquen y justifiquen estructuras. Bien, entonces marcan lo que ven. Una vez aclarado eso, pasamos al algoritmo que armamos con Lari. Entonces, acá vamos un pequeño cuadrito para que ustedes se ubiquen. En el caso de que ustedes vean un corte, estén en presencia de un corte, lo que tienen que determinar es qué tipo de corte es. Entonces, ¿es un corte? La respuesta es sí. Bueno, ¿qué tipo de corte es? Por ejemplo, ¿es un corte coronal? Bien. Una vez que ustedes ya dijeron es un corte coronal, ponen términos de situación y términos de situación siempre con justificación, diciendo esto es superior por tal cosa. ¿Bien? Después pasando a una parte de disección, si ustedes dicen, bueno, no es un corte, entonces es una disección, la respuesta es sí. Bueno, ¿qué tipo de vista es? ¿Es una vista anterior? ¿Superior? ¿Qué tipo de vista es? Y una vez que ustedes ubicaron la vista, por ejemplo, es anterior, van a pasar a ubicar términos de situación. Bueno, esto es superior por tal cosa, esto es inferior por tal otra. ¿Ok? Ahora, pasando entonces a algún ejemplo para que ustedes se lleven como una conclusión de qué sería presentar un preparado, presentar un frasco en museo. Entonces, acá estamos en presencia de un preparado cadavérico, de la región del hombro, donde es una vista anterior, ya que esto es superior porque veo la clavícula, esto es medial porque veo el esternón y la inserción del pectoral mayor en el esternón. Esto es lateral, ya que veo el músculo deltoides, y esto es inferior, ya que puedo distinguir al bíceps braquial y al serrato anterior. ¿Bien? Fíjense cómo yo la primera que hice entonces fue decir, bueno, es un preparado cadavérico. ¿De qué región? Me situé vista, término de situación, con justificación. ¿Bien? Ahora pasando al otro, lo presentaríamos de la siguiente forma. Bueno, estamos en presencia de un frasco, un corte occipital, digo, horizontal, occipital. Un frasco, un corte horizontal de la región del abdomen, donde esto es superior, ya que puedo ver parte del esternón y las costillas, ¿bien? Esto es posterior, ya que puedo ver la columna vertebral y algunos músculos intrínsecos del dorso. Esto es derecha, ya que puedo ver el hígado, y esto es izquierda, ya que puedo ver el vaso o el cuerpo del estómago. Entonces, esos son como parámetros generales para que ustedes se puedan ubicar. Yo sé que esto es un frasco porque esta foto fue sacada del Instagram del Museo de la Segunda Cátedra de Anatomía. Bien, pero si no, ustedes van a ver el frasco, evidente. Entonces, esto fue todo por este tema. Cualquier duda nos preguntan en el grupo de WhatsApp, así que pasamos con Lari. Lara otra vez acá. Hoy vamos a charlar un poquito más sobre diagnóstico por imágenes, más que nada la parte práctica. Si no vieron el video teórico de diagnóstico por imágenes, estaría bueno que vean eso antes de ver este ahora, porque tiene muchísima información teórica que nos va a ayudar con esta parte práctica, ¿sí? La idea de este video
Es como ver como un algoritmo de cómo nos damos cuenta qué imagen estamos viendo y después darles un par de ejemplos de cómo presentar las imágenes, así ustedes lo pueden seguir practicando, ¿sí? Bueno, arranquemos. Básicamente este es un algoritmo que es muy útil, lo decimos nosotras, que es básicamente muy útil para distinguir qué tipo de imagen estamos viendo, ¿sí? Lo que tenemos que pensar es, cuando nos presenta una imagen, es decir, ok, ¿qué tipo de estudio estoy viendo y cómo lo justifico eso? Y lo primero que tenemos que notar es si hay superposición de estructuras o no hay superposición de estructuras. Si hay superposición de estructuras, eso nos habla de una radiografía. Acuérdense que la radiografía era un estudio uniplanar, entonces los rayos X atraviesan el cuerpo humano y las estructuras es como que se juntan todos y se superponen. Si yo ya veo superposición de estructuras, ya distingo que es una radiografía. Obviamente ahí tengo que explicar qué proyección es y dar los términos de situación. Ahora, si no hay superposición de estructuras y lo que yo estoy viendo es un corte, estoy viendo un estudio seccionante, ya eso me tira para el lado de tomografía o de resonancia magnética. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si es tomografía o si es resonancia magnética? Básicamente tengo que mirar a la cortical ósea. Si yo veo que la cortical ósea está blanca, eso me apunta a que es una tomografía. Si se acuerdan, la tomografía usaba los rayos X, igual que lo usa la radiografía. Entonces, el hueso se va a ver blanco como se ve en la radiografía, ¿sí? Ahora, ustedes no lo van a justificar con, bueno, es un estudio seccionante y la cortical ósea se ve blanca, sino lo que tienen que decir es que la cortical ósea está hiperdensa. Ese es el término para blanco en tomografía, ¿sí? Acuérdense, eso es muy importante, porque en el momento de la presentación de una imagen, si ustedes dicen toda la presentación, pero dicen que las estructuras están blancas o están negras, es medio incompleto, ¿sí? Ahora, si la cortical ósea se ve negra, eso nos va a orientar a que es una resonancia magnética. No decimos negro, en el caso de resonancia magnética, sino que decimos hipointenso. Entonces la justificación sería que es una resonancia magnética porque la cortical ósea está hipointensa. Y obviamente dentro de cada estudio teníamos particularidades. En el caso de la radiografía teníamos las proyecciones, en el caso de la tomografía teníamos las ventanas, en el caso de la resonancia teníamos los tiempos, así que eso es algo también que tenemos que tener en consideración. Ahora les traje estas tres imágenes, que son tres imágenes distintas, para que ustedes puedan comparar qué tipo de imagen estamos viendo y puedan sacarlo. Quiero que pausen el video y que piensen ustedes qué tipo de estudio es cada uno y por qué, ¿sí? La idea es que lo piensen ustedes y después chequen si lo que pensaron es correcto o no. Bien. Bueno, vamos a arrancar con la imagen que presente superposición de estructuras. Tenemos que mirar y tenemos que ver, ok, ¿qué imagen acá tiene superposición de estructuras? Y vamos a darnos cuenta que la primera, la de la izquierda, es la que tiene superposición de estructuras. Por lo tanto, es una radiografía, ¿sí? Las otras dos imágenes, la del medio y la de la derecha, son cortes, son estudios seccionantes. Entonces, son o tomografía o resonancia, lo vamos a ver en un cachito, ¿sí? Ahora, ¿cómo justificamos esta imagen? Bueno, vamos a decir que es una radiografía porque presenta superposición de estructuras. Por ejemplo, los huesos se están superponiendo entre sí, la tibia un poquito con el peroné, ¿sí? Esto es una radiografía de rodilla que todavía no lo vimos, es una región que todavía no vimos, pero que cuando veamos lo van a entender un poquito más. Ahora simplemente lo estamos usando como ejemplo, ¿sí? Pero no se enloquezcan si no entienden algo. Bien, entonces justificamos que es una radiografía, por eso, y vemos que el hueso está radioopaco, ¿sí? Por ejemplo, este es el fémur. Entonces, esa es otra justificación que pueden decir. Acuérdense que no se dice blanco, sino que se dice radioopaco. Ahora, ¿qué tipo de proyección es esta? Esta es una proyección lateral, va de un lado al otro, ¿sí? Acuérdense siempre de decir la proyección en la radiografía. Y lo característico de una proyección lateral es que yo distingo superior, porque veo el fémur, inferior, porque veo la tibia, anterior, porque veo la rótula, y posterior, porque por ejemplo acá veo la fosa poplitea, pero no distingo ni medial ni lateral, ¿sí? Porque se están superponiendo esas estructuras que están hacia medial y que están hacia lateral. Es un dato importante con las proyecciones laterales, ¿sí? Bien. Bueno, y obviamente después de que explican esto de generalidades de imágenes, se centran más en la región que estamos viendo y empiezan a explicar un poquito más sobre los huesos que estamos viendo en la radiografía. Eso sería cómo presentar esta radiografía. Ahora vamos con la imagen del medio. La imagen del medio ya habíamos dicho que era un corte, que era un estudio seccionante. Entonces tenemos que pensar, ¿esto es una tomografía o es una resonancia? ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta? Miramos la cortical ósea. ¿Dónde vemos hueso acá? Vemos hueso en el esternón, en la columna vertebral, en las costillas, ¿sí?
Y ese hueso se está viendo blanco, pero no vamos a decir blanco. Vamos a decir que este tipo de estudio, es una tomografía porque la cortical ósea está hiperdensa, ¿sí? Está blanco, pero decimos hiperdenso. Y ahí marcamos dónde vemos huesos, ¿sí? Eso se lo tenemos que mostrar al examinador. Bien, y lo que tenían los estudios seccionantes es que justamente eran cortes. Entonces tenemos que decir qué tipo de corte es. Este tipo de corte es un corte axial o transversal a la altura del tórax, ¿sí? Todavía no lo vamos a entender porque esto lo vamos a ver un poquito mejor con esplagno, pero acuérdense que en un corte transversal yo distingo anterior, porque por ejemplo veo el esternón, distingo posterior, porque veo la columna, distingo derecha y distingo izquierda. No distingo ni superior ni distingo inferior, porque es justo un corte, ¿sí? Ahora, ¿cómo me di cuenta que eso es derecha y que eso es izquierda? Bueno, cuando veamos esplagno vamos a saber que hay algunas estructuras que están más hacia la izquierda y otras que están hacia la derecha y lo podemos justificar con eso, pero un dato importante que se tienen que llevar y se tienen que acordar siempre es que por convención todos los cortes axiales o transversales se miran desde los pies del paciente, ¿sí? Se tienen que imaginar un paciente en una camilla y ustedes van a los pies del paciente y lo están mirando desde ahí. Entonces, la izquierda de la imagen, aunque a mí me está apareciendo del lado izquierdo, es la derecha del paciente. Y la derecha de la imagen, aunque a mí me está apareciendo del lado derecho, es la izquierda del paciente, ¿sí? Por convención se mira así. Bueno, y una cosa característica de las tomografías tiene que ver con las ventanas. ¿Y qué ventana es esta? ¿Qué ventana estamos mirando? Tenemos que mirar a varias cosas. Por lo pronto, los pulmones que están acá, ¿se ven? Negros, se ve hipodensos. Entonces, en una ventana pulmonar no se verían así. En una ventana pulmonar se vería todo el parénquima súper bien detalle, ¿sí? Entonces, no es una ventana pulmonar, vamos descartando. Ahora, estamos en duda si es una ventana mediastínica o de partes blandas o si es una ventana ósea. ¿Qué teníamos que mirar ahí? Teníamos que mirar cómo se veía el hueso. En este caso, todo el hueso se ve blanco, no es como que hay una diferencia entre la parte de afuera y la parte de adentro del hueso, ¿sí? En la ventana ósea se veía muy bien la cortical ósea y la parte de adentro se veía un poquito más gris. Acá no pasa. Entonces, esto es bien característico de una ventana mediastínica o de partes blandas. Y otro dato importante es que justamente las partes blandas, estas arterias, los músculos, los estamos viendo súper bien. Entonces, es una ventana de partes blandas o una ventana mediastínica, se llama así. Esa es otra característica que tendrían que decir de esta tomografía. Y una vez que terminan toda esta parte de generalidades, porque todo esto es generalidades básicamente, ahí luego se ponen a explicar la imagen en cuestión, ¿sí? Bueno, y la tercera imagen, la que nos queda a la derecha, también dijimos que era un estudio seccionante, porque básicamente es un corte. Ahora, ¿notan la diferencia entre la imagen del medio y la imagen de la derecha? Hay un par de diferencias. Una tiene que ver con que el corte cambió. De pronto no es un corte axial, sino que es otro tipo de corte. Y lo otro que cambió es que el tipo de estudio es distinto, ¿sí? Si se dan cuenta, acá en la cortical ósea, que vemos por ejemplo en las vértebras, en los bordes de las vértebras, las apófisis espinosas, el cráneo, está, la cortical ósea está negra, está hipointensa, ¿sí? Esa es la forma en que lo justifican. Ustedes dicen que es un estudio seccionante, es un corte, y que la cortical ósea está hipointensa. No dicen la palabra negra, dicen hipointensa, ¿sí? Y con eso justifican que es una resonancia. Ahora, ¿qué tipo de corte es? Este es un corte sagital, es como que estuviésemos haciendo un corte así, justo por la línea media. En un corte sagital yo puedo distinguir superior, porque veo cráneo, por ejemplo, inferior, porque veo vértebras torácicas, anterior, porque veo los cuerpos vertebrales, y posterior, porque veo las apófisis espinosas. Esto lo vamos a ver en el resto de los TPs, no se preocupen, pero estoy dando un par de parámetros como para justificar. Siempre los términos de situación traten de justificarlos con parámetros, ¿sí? Señalando algo. Bien, entonces es un corte sagital. Y acuérdense que en los cortes sagitales yo no distingo izquierda, derecha, medial de lateral, porque justamente estoy dividiendo el cuerpo en esas mitades. ¿Y qué característica tenían las resonancias? Bueno, las resonancias tenían los tiempos de ponderación. Los tiempos de ponderación es medio como las ventanas de las tomografías, ¿sí? Pues tengo que distinguir en qué tiempo está ponderado. ¿Y qué usábamos para darnos cuenta de eso? Usábamos el líquido. ¿Qué tipo de líquido? El líquido sinovial y el líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. En este caso, como no estamos viendo ninguna articulación muy grande, lo que buscamos es el líquido cerebroespinal. ¿Por qué? Porque acá en el medio del conducto vertebral está la médula espinal, y la médula espinal está bañada por líquido cefalorraquídeo. Si se dan cuenta, todo esto que está acá es súper, súper brilloso, está muy blanco. No le vamos a decir que está blanco, sino que decimos que el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal son sinónimos, está hiperintenso, ¿sí? Brilla, pero está hiperintenso, eso es lo que vamos a decir. Y eso me justifica que esto es una imagen ponderada en T2, ¿sí? Las imágenes ponderadas en T2 tienen el líquido hiperintenso, mientras que las imágenes ponderadas en T1 tienen el líquido hipointenso. Entonces, con eso ustedes lo justifican. Acuérdense de usar más que nada el líquido y no tanto
el tejido adiposo porque eso era un poquito variable dependiendo si hacíamos supresión grasa y otras cosas, ¿sí? Entonces siempre miren el líquido. Acá está súper claro. Bien, entonces, esto es básicamente cómo ustedes explican las imágenes. Acuérdense que toda esta parte de generalidades de imágenes es súper importante, ¿sí? De nada sirve que ustedes puedan marcar absolutamente todo sobre estas imágenes, toda la parte anatómica, si no saben qué tipo de estudio es, ¿sí? O si saben qué tipo de estudio es, pero no lo pueden justificar. Entonces, es muy importante que se animen a presentar imágenes, que lo practiquen en sus casas con sus compañeros, agárrenle radiografías, tomografías, resonancias a su familia y empiecen a practicar esto, ¿sí? El speech es muy importante. Más que nada si están en cátedra 2, que es un tema muy evaluado. Así que repasen esto, practíquenlo y cualquier duda nos cuentan, ¿sí? Bueno, nada, recuerden cómo justificar cada tipo de estudio, lo de las proyecciones, lo de los cortes, los términos de situación, siempre acuérdense de decir los términos de situación, y las particularidades que tiene cada uno. La radiografía tiene lo de las proyecciones, la tomografía tiene las ventanas, la resonancia tiene los tiempos de ponderación, ¿sí? Bueno, eso es todo. Buenas, ¿cómo va? Última vez que me van a ver acá haciendo anatomía clínica, de este TP al menos, que vamos a ver sobre síndrome compartimental, ¿sí? Acuérdense que toda la parte de anatomía clínica es muy importante para cátedra 1, le dan bastante bola, así que está bueno que le presten atención si están en esa cátedra. Y si no, es muy interesante porque la clínica es básicamente lo que vamos a hacer en un futuro como profesionales, así que está también muy bueno. Bien, ¿qué es el síndrome compartimental? Básicamente, para entender el síndrome compartimental tenemos que entender un concepto previo que tiene que ver que los músculos están divididos en compartimentos, ¿sí? Básicamente se tienen que imaginar como que estoy haciendo un corte axial de una región, puede ser del brazo, puede ser de la pierna, y nosotros tenemos de superficial a profundo lo que sería la piel, el tejido celular subcutáneo, y debajo del tejido celular subcutáneo tenemos algo que se llama fascia. La fascia es como un tejido que va a estar envolviendo todo de manera superficial. Pero no solo superficial. Imagínense que esto que dibujé acá es la fascia, ¿no? Y en la profundidad van a haber músculos. No, los músculos no van a estar dispuestos así dispersos, sino que también van a estar compartimentalizados por otras fascias, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, que hay una fascia acá que se extiende y que me divide este compartimento muscular, después va a haber otra fascia que se extiende acá y me divide otro compartimento muscular, ¿sí? Y acá un tercer compartimento muscular. Por ejemplo, como pasa en la pierna, hay una región anterior, una lateral y una posterior, ¿sí? Entonces, si en algún momento esta fascia, en realidad si se aumenta la presión acá, tienen que imaginarse que no solo hay fascia rodeando todos los músculos en general, sino que también entre los compartimentos. Entonces, si se aumenta la presión, yo no puedo básicamente liberarla de una manera natural. Eso es lo que ocurre en el síndrome compartimental, ¿sí? Es básicamente el síndrome compartimental un aumento de la presión dentro de uno de los compartimentos, ¿sí? Y esto va a comprometer no solo la circulación, la inervación, sino también el funcionamiento de los músculos que están ahí, por ejemplo, ¿sí? Entonces es muy importante darse cuenta cuando un paciente tiene un síndrome compartimental. El síndrome compartimental puede ser agudo, en el caso, por ejemplo, de un traumatismo óseo, en donde se rompe un hueso, por ejemplo, y eso me aumenta la presión dentro de esa región. Y en ese caso es una emergencia. O también puede ser crónico, que es muy frecuente en pacientes que son deportistas, ¿sí? Que se va como inflamando el músculo, se va como molestando a la región y eso se genera de algo de manera crónica. El tratamiento para este síndrome compartimental, que es muy molesto, y más que nada en el agudo, que es una emergencia, se presenta con mucho dolor, es la fasciotomía. La fasciotomía es una cirugía pequeña que lo que se indica básicamente es cortar la fascia superficial que les había mostrado antes, que básicamente tenemos piel, tejido celular subcutáneo y fascia, cortar esa fascia superficial con un bisturí, obviamente, para descomprimir la región. Si se dan una idea, acá son fotos de una fasciotomía real en el antebrazo. Es muy frecuente el síndrome compartimental en el antebrazo. Y lo que se busca ahí es que la región justamente se descomprima porque estamos como haciendo un agujero a la fascia. Y lo que suele ocurrir con esto es que no queda así abierto, sino que como que lo cosen, pero de manera mucho más suelta para que si vos volvés a cerrar el tejido como estaba previamente, va a volver a generarse un síndrome compartimental porque es como que lo volvés a cerrar el agujero que hiciste para descomprimir. Entonces se suele dejar con suturas muy sueltas para que no se vuelva a generar un síndrome compartimental, ¿sí? Esto es básicamente el síndrome compartimental. Es importante que se acuerden qué es y el concepto de los compartimentos musculares que tenemos en nuestro cuerpo.